y lo leemos y luego los niños salen. Es el Salmo 54. Salmo 54, el verso 7. Salmo 54, verso 7. Salmo 54, verso 7. Vamos a leerlo juntos, hermanos. Dice: porque Él me ha librado de toda angustia, y mis ojos han visto la ruina de mis enemigos. Lo volvemos a leer, hermanos. Porque Él me ha librado de toda angustia, y mis ojos han visto la ruina de mis enemigos. Dios bendiga su palabra. Hermana Juanita, ¿puede salir con los niños, por favor? Hermano, miren la experiencia del salmista. Él me ha librado de toda angustia. Él me ha librado de toda angustia. El domingo pasado estuvimos meditando en otro salmo, en el Salmo 50, el versículo 15. Dios dice: invócame en el día de la angustia, te libraré y tú me honrarás. Dios nos llama a que cuando tengamos problemas, lo busquemos, le pidamos, y hace una promesa: te voy a librar. El salmista tenía esa experiencia, hermanos, y aquí en el salmo que leímos hace un momento, Él dice que Dios le libró, 54:7, Dios, dice él, porque Él me ha librado de toda angustia. ¿Se acuerdan que una de las versiones de la Biblia dice: búscame cuando tengas problemas? Eso es lo que Dios dice: búscame cuando tengas problemas y yo te voy a librar de ellos. Y el salmista podía decir: Dios me ha librado de todos mis problemas. Es a lo que se refiere cuando dice: me libró de toda angustia. Me libró de todos mis problemas. Esa era la experiencia del salmista. Esto es algo que él creía, que Dios le había librado de todos sus problemas. Hermanos, la vida no es color de rosa. Tiene cosas buenas y tiene cosas malas. La vida no es color de rosa, aunque algunos digan pare de sufrir. Jesús dijo: en el mundo tendréis aflicción, pero luego dice: pero confiad, yo he vencido al mundo. Muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas le librará Jehová. Dios nos dice: cuando tengas problemas, búscame, yo te voy a librar. Y el salmista dice: Dios me libró de todas mis angustias, Dios me libró de todos mis problemas. Esa era la experiencia del salmista, hermanos. El salmista, el rey David, sabía lo que era estar en angustia, sabía lo que era tener problemas. A veces lo que hacemos no nos sale bien. A veces llegamos a situaciones de gran presión. Hay obstáculos. El estrés de la vida, hermanos, se acumula dentro de nosotros y nos hace estar angustiados.
La palabra angustia significa angostar, nos hace sentirnos apretados. Eso es la angustia. Angostar nos hace sentir tan mal. Y la cosa es esta, hermanos, fuimos creados con una capacidad que no nos ayuda mucho. No tenemos capacidad para soportar mucho. De repente buscamos una salida porque la necesitamos, pero debemos de tener cuidado. ¿Cuál es esa salida? Hay problemas y algunos buscan salidas que no son correctas. De manera equivocada se usa drogas, se usa alcohol y algunos hasta se quitan la vida. ¿Por qué? Llegamos a un punto, hermano, donde ya no se puede más. Necesitamos ayuda, necesitamos una salida, y la salida y la ayuda es Dios. El problema es que a veces se está angustiado, se está apretado y no se busca a Dios. Y Dios dice: búscame cuando tengas problemas, búscame y yo te voy a librar, búscame. Y el salmista dice: Él me libró de todas mis angustias, Él me libró de todos mis problemas. Dije, esa era la experiencia, hermanos, del salmista. Ahora, miren los versos del 1 al 6. Lo que dice este hombre: oh Dios, sálvame por tu nombre, y con tu poder defiéndeme. Oh Dios, oye mi oración, escucha las razones de mi boca. Y luego al versículo 3: porque extraños se han levantado contra mí, y hombres violentos buscan mi vida, no han puesto a Dios delante de sí. Miren la situación en la que se encontraba este hombre. Extraños se han levantado contra mí, hombres violentos buscan mi vida. Y luego dice: no han puesto a Dios delante de sí. Los que lo estaban atacando eran de Israel, pero el escritor de este salmo dice: son extraños, y eran de la misma tribu, pero el escritor de este salmo dice: son extraños. ¿Por qué? ¿Por qué está hablando de que son extraños si son del pueblo de Israel? ¿Por qué dice son extraños si eran de la misma tribu de él? ¿Por qué dice son extraños? Es que actuaban como si fueran extraños. Está hablando aquí, hermanos, de traiciones. Está hablando de traiciones. Los que lo estaban atacando, los que fueron con Saúl y le dijeron: ¿sabes qué? Aquí está. Eran de su misma tribu. Extraños me han atacado. Lo que el salmista estaba diciendo, hermanos, ellos actúan como si no me conocieran, como si no fuera de ellos mismos. Extraños. A veces, hermanos, los que atacan, los que buscan nuestro daño, son de la misma familia. A veces, y lo voy a decir, hermanos, a veces son llamados cristianos. A veces son personas que se llaman cristianas, las mismas que nos están buscando daño, y se portan como extraños. Y luego dice el salmista: no ponen a Dios delante de ellos. Actúan como si no fueran creyentes, o actúan fuera de la voluntad de Dios. El escritor, hermanos, está hablando de personas que eran de su misma tribu, que eran del mismo pueblo de Israel,
pero lo estaban atacando. Hermanos, David sufrió persecución por 10 años aproximadamente, por 10 años, porque él iba a ser rey, pero saben, él ni siquiera lo había pedido. Fue Dios el de la idea de que él fuera rey, y porque él iba a ser el rey, estaba siendo perseguido. O sea que se puede decir que él estaba siendo perseguido, atacado inocentemente, o siendo inocente. Estaba sufriendo sin tener culpa. Extraños, dice, se han levantado contra mí, y hombres violentos buscan mi vida, no han puesto a Dios delante de sí. David en ese tiempo, hermanos, vivió como dice el escritor a los Hebreos, vivió teniendo dolor, anduvo pobre, anduvo angustiado, anduvo maltratado, anduvo errante por los desiertos, por los montes, por las cuevas, por las cavernas, como dice el escritor de Hebreos. Extraños se han levantado contra mí. Actuaban como extraños, lo habían traicionado. Los cifeos eran los que estaban haciendo esto, hermanos. No han puesto a Dios delante de sí. ¿Saben, hermanos? Cuando una persona ataca, trata de hacer daño, lo hace sin Dios. Y Dios se lo dijo a su pueblo: los que te atacan, te van a atacar sin mí. Es que no es posible. Dios no apoya, Dios no favorece a los que buscan el daño de los demás. No ponen a Dios delante de sí. David estaba sufriendo mucho, hermanos, y estaba recordando la profecía en relación al Señor Jesús, cuando él mismo en uno de los salmos decía: no era mi enemigo, era el que comía de mi plato. Porque si hubiera sido mi enemigo, yo me hubiera cuidado de él, pero no. A veces, hermanos, hay quienes están cerca de nosotros y actúan como si fueran extraños a nosotros y nos atacan. Y yo creo que es uno de los dolores más fuertes, hermanos, porque te puede hacer daño cualquiera, pero uno que está cerquita de ti, en el que tú confías. Qué dolor, que ya no puedes seguir confiando. Y ahora de repente dices: ¿en quién voy a confiar? Si yo creía que Él estaba conmigo, si yo creía que Él me apoyaba. David estaba sufriendo, y por eso es que busca a Dios. Era un mal tiempo para David, y era el hombre de Dios, y era el hombre según el corazón de Dios. Quiero que veamos 2 Corintios 1:8. Miren a otro que sufrió, un hombre de Dios que sufrió, y sufrió en gran manera, tanto que miren lo que dice 2 Corintios capítulo 1, y vamos a leer, hermanos, desde el verso 3 hasta el versículo 8. 2 Corintios capítulo 1, versículos 3 al 8, de manera alternada, hagamos la lectura, hermanos. 2 Corintios 1, del 3 al 8, dice: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordias y Dios de toda consolación, porque de la manera que abundan en nosotros las aflicciones de Cristo, así abunda también por el mismo Cristo nuestra consolación.
Y nuestra esperanza respecto de vosotros es firme, pues sabemos que así como sois compañeros en las aflicciones, también lo sois en la consolación. Porque hermanos, no queremos que ignoréis acerca de nuestra tribulación que nos sobrevino en Asia, pues fuimos atribulados sobremanera más allá de nuestras fuerzas, de tal modo que aún perdimos la esperanza de conservar la vida. Hermanos, esta última parte, cuando dice de tal modo que aún perdimos la esperanza de conservar la vida, de repente se lee como si casi nos moríamos por algo que me estaba sucediendo, porque íbamos en el barco y empezamos a naufragar. Leemos como si Pablo estuviera diciendo algo ajeno a mí, casi me quitaba la vida. Pero dicen los estudiosos del griego que cuando dice allí, aún perdimos la esperanza de conservar la vida, lo que quiere decir es que era tanto el sufrimiento que deseaba morirme. Ya no quería conservar la vida. Eso es lo que decía Pablo. Deseaba morirme. ¿Se acuerdan lo que oró en alguna ocasión Elías? Quítame la vida. Moisés mismo. Job decía, maldito el día en que nací. El día que le dijeron a mi madre, es varón. Hermanos, se llega a una situación tan difícil. Estaba leyendo de un hermano guatemalteco. Dice que cuando él tenía 12 años, su papá andaba en la política, tenía un cargo público, y alguien de los políticos grandes ahí en Guatemala le ofreció un negocio, pero era un mal negocio, un negocio deshonesto. Y dice, y mi padre, cristiano, mi padre le dijo, no acepto. El hombre que le estaba ofreciendo ese negocio se enojó, dice, y se enojó de tal manera que lo amenazó. Y el día siguiente, dice, de recibir la amenaza, dice, mi padre sale en el carro, pero el chofer no llegó, y mi padre puso su maletín donde él siempre se sentaba, en el asiento del copiloto, y él se puso tras el volante. Y lo que aquí conocemos como sicario, disparó contra el asiento del copiloto, creyendo que allí iba el papá de este hermano. El maletín de su padre recibió los balazos. Dice, hubo 2 atentados más, y todos esos días vivimos en angustia. Todos esos días mi padre empezó a tramitar papeles para salirnos del país, dice, para irnos a Estados Unidos. Dice, pero hubo un golpe de estado en esos días, y la persona que había tratado de matar a mi papá tuvo que salir del país. Y así fue como nos quedamos tranquilos, porque ya no estaba ese hombre allí. Pero dice, todo ese tiempo estuvimos preguntándonos, ¿por qué nosotros tenemos que pasar esto? ¿Por qué esta angustia? Y dice, es allí cuando tú tienes que tomar una decisión. O sigues esperando en Dios, confiando en Dios, o le das la espalda a Dios. Es el momento, hermanos, cuando de repente uno piensa, si Dios es soberano, si Dios tiene el control, entonces ¿por qué me está pasando esto? Pero el cristiano, hermanos, ha de entender que todo el plan de Dios se lleva a cabo, y aún a veces las situaciones difíciles, aún los momentos de angustia, son parte del plan de Dios para llevarnos hasta donde Él quiere. Volviendo al Salmo, hermanos, que estamos leyendo, dice este Salmo lo que hizo el rey David cuando se encontraba en angustia.
Dice el versículo 2: oh Dios, oye mi oración, escucha las razones de mi boca. ¿Qué hizo David cuando estaba en angustias? ¿Qué hizo David al estar pasando por esos momentos difíciles de su vida? Ese versículo 2 nos dice la acción que Dios mismo recomienda. Cuando tengas problemas, búscame. Cuando tengas problemas, cuando estés en la angustia, búscame y yo te voy a librar. Es una acción que Dios nos dice que debemos de tomar. Cuando nos aflija la situación que estamos pasando, cuando la angustia nos esté atacando, lo que tenemos que hacer de inmediato, sobre todo, es buscar a Dios. Dice aquí: oh Dios, oye mi oración. Mientras más grande sea la angustia, más grande debe ser el socorro que debemos de buscar. Y el socorro más grande está en nuestro Dios. El socorro más grande que podemos esperar es el que viene de Dios. Mateo capítulo 11 versículo 28. Jesús dijo: venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Eso es lo que nos dice la Biblia. Por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios, con toda oración y ruego y acciones de gracias. Esa es la acción que Dios nos dice que debemos de tomar: orar. Filipenses el capítulo 4 versículos 6 al 8. El apóstol dice esas palabras: por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias, y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad. Lo que aprendisteis y recibisteis y oísteis y visteis en mí, esto haced, y el Dios de paz estará con vosotros. Hermanos, cuando nos hallemos en aflicciones, Dios nos dice que debemos de orar. Mateo 6 versículos 25 en adelante dice: por tanto os digo, no os afanéis por vuestra vida, qué habéis de comer o qué habéis de beber, ni por vuestro cuerpo, qué habéis de vestir. ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? Mirad las aves del cielo, que no siembran ni ciegan ni recogen en graneros, y vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que ellas? ¿Y quién de vosotros podrá, por mucho que se afane, añadir a su estatura un codo? Y por el vestido, ¿por qué os afanáis? Considerad los lirios del campo, como crecen, no trabajan ni hilan. Pero os digo que ni aun Salomón con toda su gloria se vistió así como uno de ellos. Y si la hierba del campo, que hoy es y mañana se echa en el horno, Dios la viste así, ¿no hará mucho más a vosotros, hombres de poca fe? No os afanéis pues diciendo qué comeremos, o qué beberemos, o qué vestiremos, porque los gentiles buscan todas estas cosas. Pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Así que no os afanéis por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su afán. Basta a cada día su propio mal. La Biblia nos enseña que hemos de buscar a Dios. El salmista, hermanos, en el Salmo 18, versículo 6, dice de esta manera: en mi angustia invoqué a Jehová y clamé a mi Dios. Él oyó mi voz desde su templo, y mi clamor llegó delante de él a sus oídos. En mi angustia invoqué a Jehová. Y el Salmo 50, el versículo 15, dice de esta manera: e invócame en el día de la angustia, te libraré y tú me honrarás. Invócame, búscame cuando tengas problemas. El Salmo 86, versículo 7 dice: en el día de mi angustia te llamaré. Y miren lo que dice: porque tú me respondes.
En el día de mi angustia te llamaré, porque tú me respondes. Dios nos recomienda, Dios nos dice que la acción que debemos de tomar cuando estemos en angustia es orar, orar a Dios. Un dicho de mi esposa: cuando no sepas qué hacer, ora. Cuando no sepas qué hacer, ora. Y de paso quiero decirles esto. Dije de paso, no tiene que ver con el sermón. Estaba escuchando por ahí a unos señores cantando y dicen ellos, dice el mundo, que detrás de un gran hombre hay una gran mujer. Y dicen esos señores, yo digo que no. Al lado de un hombre, al lado de un gran hombre, hay una gran mujer. No detrás, está a su lado para apoyarlo. Y esto es real, hermanos. Y gracias a Dios por mi esposa. Dije que no tiene que ver con el sermón, pero ya que dije lo que mi esposa dice, cuando no sabes qué hacer, ora. Ora. Y esto es cierto, hermanos. No sé qué hacer. Ora. Ora. Y sin duda el Señor te va a ayudar a tomar decisiones. Hermanos, David está pasando por una situación muy difícil. Él toma una acción que es recomendada a todo creyente cuando está pasando por momentos difíciles. Él se pone a orar. Él le pide la ayuda a Dios. Y hace un momento yo dije, hermanos, mientras más grande sea el problema, hay que buscar la más grande ayuda que podamos tener. Y la más grande ayuda que podamos tener la vamos a encontrar en Dios. Entonces, sobre todo, a quien debemos de buscar cuando estamos en angustias es a Dios. Primero que todo. Es a Dios. Y después ya buscaremos ayuda en alguien. Pero primero Dios. Primero Dios es al que tenemos que buscar. ¿Y qué sucede, hermanos? ¿Y qué sucede? Hay algo que me llama la atención de lo que dice el salmista, hermanos. Me llama mucho la atención. En el versículo 6 dice: voluntariamente sacrificaré a ti, alabaré tu nombre, oh Jehová, porque es bueno, porque Él me ha librado de toda angustia. Y yo estaba pensando esto. Dice el salmista que va a alabar a Dios, le va a ofrecer sacrificios a Dios de una manera voluntaria. Y yo estaba pensando, ¿eso es lo cuerdo? ¿Eso es lo razonable? Si Dios es mi ayudador, si Dios es el que me libra de toda angustia, ¿cómo no he de alabarle? ¿Cómo no he de ofrecerle sacrificios voluntariamente? Lo que el salmista está diciendo, no porque me lo pidas, no porque esté obligado a hacerlo, es porque tú eres el que me ayudas. Por eso te voy a ofrecer sacrificios, por eso te voy a alabar. Yo creo, hermanos, que si fuéramos bien conscientes de cuánta ayuda recibimos de Dios, quisiéramos estar en su casa y Señor, gracias y gracias y gracias. Y tuviéramos que decir como el salmista: entrad por sus puertas con acción de gracias, por sus atrios con alabanza. Hubiéramos o quisiéramos entrar a su casa para agradecerle a Dios por ser como Él es. Él es nuestro ayudador. Él es el que nos libra de todas nuestras angustias. Por eso dice el salmista: yo le voy a ofrecer a Dios, te voy a ofrecer sacrificio voluntariamente y voy a alabar tu nombre. Y dice: esto es bueno, esto es bueno. Lo que voy a hacer no es por obediencia a lo que tú me pidas, lo voy a hacer de manera voluntaria, me nace del corazón. Es lo que está diciendo el salmista, porque reconozco que tú me has librado de todas mis angustias.
es algo voluntario y lo hacía en agradecimiento. Dice David, me libró de todas mis angustias. Lo que está diciendo David, me ha ayudado tantas veces. Me ha ayudado tantas veces. ¿Cómo no alabarle voluntariamente? Y si examinamos nuestra vida, hermanos, si vemos hacia atrás, tenemos que reconocer, Dios me ha ayudado muchas veces. Dios me ha librado de mis problemas, de mis angustias, muchas veces. Y por eso, dice el salmista, por eso te voy a alabar. Y por eso voy a estar en tu casa. Cuando yo estaba escribiendo estas cosas, hermanos, yo estaba pensando, creo que hay muchos que no están cuerdos. Creo que a muchos no son prudentes. Porque si fueran prudentes, reconocerían a Dios y quisieran estar en su casa para adorarlo. Pero qué fácil es decir, no quiero, no quiero. Y ni siquiera porque va a venir la hermana Mimi y me va a preguntar por qué no fui. Ni siquiera por eso. ¿Se acuerdan lo que les decía ya? Llegaba el pastor a las casas, pitaba y salían quitándose las lagañas. No voy a ir. Ándale. No voy a ir. Ya estaba el pastor insistiendo. Y yo decía, ya, no quiere. ¿Saben por qué? Dije, porque creo que no son muy cuerdos. Porque si fueran cuerdos, reconocerían que Dios es digno de alabarle. Me ha librado de todas mis angustias. Me ha librado de todas mis angustias. Eso es lo que creía el salmista, y por eso estaba agradecido, y por eso quería voluntariamente ofrecerle sacrificio a Dios. Y luego, hermanos, el versículo 7, porque Él me ha librado de toda angustia. Hay una conclusión aquí. Me ha librado de toda angustia. Oró, estaba pasando por momentos difíciles, ora, y luego dice, voy a ofrecerle sacrificios a Dios, lo voy a alabar. Pero miren lo que dice, me ha librado de todas mis angustias. No es que ya no lo estaban persiguiendo, no es que ya él estaba experimentando esa libertad. Lo que David estaba haciendo es confiar que Dios le iba a librar de sus enemigos. Eso es lo que estaba diciendo, pero lo está diciendo como si ya fuera un hecho, como si ya fuera una realidad en su vida. Todavía lo seguían persiguiendo, todavía estaba angustiado, todavía estaban pasando por momentos difíciles, pero él dice, me libró de mis angustias. Lo que él está pensando es, por fe, el Señor me está librando. Y lo voy a alabar, y le voy a ofrecer sacrificios, porque Él me ha librado de todas mis angustias. Está hablando de algo que le iba a suceder en el futuro. No sabe cuándo Dios va a actuar, no sabe cómo Dios va a actuar, pero dice, me ha librado. ¿Se acuerdan cuando David se enfrenta a Goliat? ¿Conocen la historia? Y cómo David le dice a Goliat, así como Dios me ayudó con el oso y con el león para acabar con ellos, así mi Dios me va a ayudar para acabar contigo. Él creía que así era. Todavía no lo mataba a Goliat, pero él creía que eso iba a suceder. Él creía que iba a vencer al enemigo. Para él era un hecho. Es lo mismo que está pasando aquí. David está diciendo, Dios me libró. Dios me libró. Saúl me está persiguiendo, pero Dios ya me libró. Pero Dios ya me libró. Hermanos, algo que tenemos que aprender es a confiar, a esperar en nuestro Dios. Él promete
Cuando tengas problemas, búscame y yo te voy a librar. Señor, tengo este problema, gracias porque ya me libraste. Está en tus manos. Esa era la experiencia del salmista, hermanos. En el Salmo 66, versículos 10 al 12. Miren lo que dice el salmista. Salmo 66 del 10 al 12. Porque tú nos probaste, oh Dios, nos ensayaste como se afina la plata. Nos metiste en la red, pusiste sobre nuestros lomos pesada carga. Hiciste cabalgar hombres sobre nuestra cabeza. Pasamos por el fuego y por el agua. Y luego miren lo que dice. Y nos sacaste a abundancia. Nos sacaste a abundancia. Estaba hablando de una experiencia. Y luego el versículo 19. Mas ciertamente me escuchó Dios. Atendió a la voz de mi súplica. Bendito sea Dios que no echó de sí mi oración, ni de mí su misericordia. Cuando dice David que Dios le había librado de todas sus angustias, no era algo que ya había sucedido. Él estaba confiando que más adelante Dios le iba a librar. Se contó la historia de Debbie, hija del predicador David Wilkerson. Debbie tenía una hija de 12 años, tuvo cáncer y la niña murió. Decía el hermano David que Debbie y su esposo se preguntaban: ¿cómo encaja esto en los planes de Dios? Si Dios tiene el control de todo, ¿por qué nuestra hija murió a esta edad, 12 años? ¿Por qué murió de cáncer? No lo entendían. Ellos siguieron esperando en Dios, ellos siguieron en el camino de Dios. Al tiempo, Debbie va en un viaje misionero, no sé a dónde, pero dice que cuando ella va por una calle, mira a una mujer sentada llorando. Dice David que Debbie mira a la mujer llorando, se le acerca y le dice: ¿qué tienes? ¿Por qué llora? La mujer levanta su cara y le dice: no me vas a entender, no me vas a entender. Cuéntame. Le dice: mi hija acaba de morir de cáncer. Tenía 5 años solamente. No me puedes entender el dolor que tengo. Dice David, Debbie se sienta a un lado, le pasa el brazo por el hombro y le dice: sí, te entiendo. Yo también pasé por eso. También perdí una hija de cáncer, por cáncer, de 12 años. Y sé lo que duele. Sí te entiendo. Pero sabes, aquí estoy. Dios me libró de mi angustia. Así es. Leímos hace un momento en la carta a los Corintios de que somos afligidos para ser consolados, para que también nosotros consolemos a los que están pasando por momentos difíciles y que le podamos decir: ¿sabes qué? Yo también pasé por lo tuyo y aquí estoy. Dios me libró de mis angustias. Sí se puede. Busca a Dios. Vamos a inclinar nuestro rostro, hermanos.